www.davidrey.com.ar. Hola, buenas tardes. Se invita al público a terminar de ingresar al salón, tomar asiento donde encuentren un lugar y acercarse lo más posible frente a quienes están aquí para rendir homenaje. Damos inicio al evento. El 21 de agosto se conmemora en todo el mundo el Día Internacional de las Víctimas del Terrorismo. Por ello, replicando los distintos homenajes que se están haciendo en varios países, la Asociación Civil CLTIB quieren darles la bienvenida al homenaje a las víctimas del terrorismo. En la República Argentina, miles de argentinos y extranjeros fueron agredidos por organizaciones armadas que en la década del 70 cometieron atentados terroristas que sembraron de terror nuestro país. 17.380 seres humanos fueron asesinados, secuestrados, heridos, sufrieron bombas y padecieron hasta hoy la denegación de justicia, la falta de verdad y la ausencia de políticas reparatorias. La memoria oficial no los recuerda, pero hoy y aquí ellas son protagonistas. Un Estado que discrimina a sus víctimas del goce de los derechos humanos amplifica la acción del terrorismo, logra el quiebre de los lazos entre los ciudadanos y sostiene la impunidad de quienes cometieron crímenes que hasta hoy no han sido juzgados ni condenados. Darle voz a las víctimas del terrorismo, brindarles visibilidad y poner un rostro nos permite formar parte de una lucha por justicia y verdad, que es una deuda de todos los argentinos para con los inocentes que sufrieron en los 70 crímenes contra la humanidad. Sin más preámbulo, la diputada de la legislatura porteña, Lucía Elena Montenegro, quien tengo el placer de conocer, dará una breve presentación, dando la bienvenida como anfitriona de esta casa. Bueno, buenas tardes. Es un inmenso orgullo para mí acompañar a la diputada Victoria Villarruel en la organización de este evento. En particular, como ciudadana y como legisladora, me siento satisfecha de aportar mi granito de arena en esta reconstrucción histórica, porque interpreto que es necesaria una memoria integral, una memoria completa. Una memoria que sobrevuele el oscuro territorio de un negacionismo actual y que reivindique la historia en su totalidad. La verdad a medias no es verdad. Es maldad, es mentira, es una falsedad. No estamos reivindicando la dictadura, ni las trágicas consecuencias de esa violación del pacto democrático. Es más, nuestro espacio lo repudia de forma clara y contundente. Por lo tanto, plantada con mis profundas convicciones democráticas, les doy hoy la bienvenida a todos ustedes a nuestra casa de la ciudad de acá de Buenos Aires. Así que muchas gracias por estar acá, a pesar de los problemas.
Muy bien. Y a continuación, escucharemos a la señora Lorenza Ferrari. Lorenza es la madre de Laura Ferrari, que a los 18 años fue asesinada por un coche bomba de montoneros en Democracia, en el año 1975. Buenas tardes a todos. Tengo el orgullo de estar en este momento. Tengo el orgullo de estar en este momento representando a muchos padres, a muchos hijos de la víctima del terrorismo, porque acá hubo un terrorismo, acá hubo una guerra, plazca o no plazca, así fue. Se mataron entre hermanos y por sus ideales equivocados, pienso yo, no pensando en la víctima inocente que son nuestros hijos, nuestros padres. Nunca fueron reconocidos. Hace 48 años que estoy luchando para esto. Encontré esto en Victoria, la doctora Villarruel, que realmente ha tomado el tema como corresponde, a pensar que le cuesta bastante, le cuesta mucho, pero estamos acá para ayudarla y para seguir con nuestra lucha y seguir adelante, que nuestros muertos vivan de vuelta, señores. Muchas gracias. Gracias, señora Lorenza. Acto seguido, hará uso de la palabra la señora Graciela Saraspe. Graciela es hija de Héctor Saraspe, asesinado por terroristas del Ejército Revolucionario del Pueblo, en el pueblo de Santa Lucía, en Tucumán, en Democracia, en el año 1974. Buenas tardes. Quiero agradecer a la flamante diputada, que la conozco hace más de 10 años y que tiene mucha empatía con las víctimas del terrorismo. Yo vivo en San Miguel de Tucumán, más precisamente en Santa Lucía, que está a 50 kilómetros de Ciudad Capital. Un pueblo con mucha historia, humilde, pero lamentablemente la historia de mi papá no se la cuenta. Él nació en una familia humilde, de gente trabajadora. Empezó a trabajar a los 14 años y a los 18 se casó, sin terminar la primaria. En el año 72, él ya trabajaba en la fábrica textil, mi mamá también, y lo llamaron para que se había producido un tiroteo con policía y un supuesto ebrio. Fue al lugar, cuando llegó se encontraba él, el policía ya había sido auxiliado, y mi papá lo pone en el auto y se lo lleva hasta la comisaría. Y ahí quedó sentenciado a muerte. Empezaron las amenazas, que lo seguían cuando iba a su lugar de trabajo, y un 20 de septiembre de 1974 tomaron venganza. Lo mataron, se separaron en grupos, fueron a mi casa, los atendí yo, fueron al club a donde él también atendía, y ahí cuando lo encontraron lo mataron de 2 tiros en el pecho. Ahí empezó nuestra nuestra lucha con mi madre,
nervios, miedo, pánico, porque ellos estaban dueños del pueblo. Porque el pueblo lo habían tomado, habían cortado todas las redes telefónicas, metieron preso a 2 policías que siempre estaban ahí en el calabozo, lo pusieron y con total impunidad mataron a un agente de policía y a él. Mi papá tenía 28 años. Los dejaron como un perro. Después siguieron ellos dueños y señores del pueblo y nos amenazaban que nos iban a secuestrar, que nos iban a matar, que lo iban a sacar de donde él descansaba, donde descansaban sus restos. Y bueno, fue un calvario. Yo agradezco a Vicky porque cuando yo estaba en la oscuridad, ella me dio una luz de esperanza. Y ahora estoy acá gracias a su generosidad, a su empatía. Y te agradezco, Victoria, porque sin vos yo no podría estar acá. Muchas gracias. Muchas gracias, Graciela. A continuación, vamos a compartir con ustedes un video que preparamos para esta velada. Justicia para mi amiga Paula Lambruschini. Yo jugaba a la plaza con Susana y Rosa, pero un día no volvieron más. ¿Dónde están mis amigas? Los malos se llevaron a mi papá y a mi hermana Cristina. ¡Justicia por Juan Barrios! Leonor era mi amiga del barrio. La mataron los terroristas. ¿Por qué no hay justicia? ¡Justicia para Julio Salazar! A mi amiga Patricia, los terroristas le mataron a su mamá y a su papá. Ella murió de dolor. Patricia Gay, yo te recuerdo. Mi hermano Jorge murió con una bomba. Y mi hermano Néstor y yo quedamos muy lastimados. Gladys era mi compañera de banco. La mataron con una bomba mientras dormía. Justicia por Laura Ferrari. En la década del 70, los terroristas atacaron a 17.380 ciudadanos inocentes. Los sentimos, los recordamos, hoy y siempre. Bueno, después de haber visto el video, estábamos todos muy emocionados. Fue un video hermoso que ayuda a rendir homenaje a todas las familias que
que hoy no tienen voz. A continuación, proseguiremos con el testimonio del señor Arturo Larrabure. Arturo es hijo del coronel argentino del Valle Larrabure, que padeció el secuestro más largo de la historia argentina, dado que estuvo secuestrado, torturado y asesinado por el Ejército Revolucionario del Pueblo, luego de 372 días de cautiverio en 1975. Hoy, su padre es siervo de Dios y se encuentra abierta su causa de beatificación. Arturo. Muchas gracias a todos, buenas noches, gracias por venir. Lo que voy a contarles lo he narrado 1001 vez, hoy va a ser una vez más. ¿Por qué? Porque hay mucha juventud que no conoce la historia de los 70. ¿Por qué? Porque muchos se encargaron de ocultarlo, de negarlo, de mentirlo. El 11 de agosto de 1974 comenzó la tragedia para mi familia. Una noche de sábado, en la fábrica militar de pólvoras y explosivos Villa María, provincia de Córdoba, mi padre y el capitán García fueron secuestrados por el Ejército Revolucionario del Pueblo. Más de 120 hombres irrumpieron violentamente en la fábrica militar, en una fiesta, en el casino de oficiales, a escasos 50 metros del lugar donde vivíamos nosotros. Yo no pude ir a la fiesta, me quedé dormido, pero me despertaron los disparos de bala, los gritos y una voz femenina por altoparlante que decía: las armas del pueblo han copado la fábrica militar. Si ustedes hacen caso, no les va a pasar lo mismo que pasó en Azul. El 19 de enero del mismo año, el regimiento de Azul fue atacado, asesinando a su jefe, a su mujer y secuestrando al coronel Ibarzábal. La historia de Ibarzábal y mi padre tiene un gran paralelismo porque ambos fueron secuestrados por el mismo Ejército Revolucionario del Pueblo en democracia, atacando a todas las instituciones de la patria. A partir del momento del secuestro, el paradero de mi padre es desconocido. No se sabe dónde está, no llegan cartas, la familia desespera, preguntas sin respuestas, y así, a lo largo de los días, aparece la primer carta de él, sin número de día, pero sí con mes, septiembre del 74. En esa carta, nuestro padre, ya que tengo una hermana, unos años mayor, nos dice la situación en la que se encuentra, que es que ha sido secuestrado por el Ejército Revolucionario del Pueblo, que es tratado como prisionero de guerra, que está recibiendo todos los medicamentos, que no nos preocupemos, que de ánimo estaba bien y que tengamos fe en Dios, que normalmente los trofeos de guerra, así como los secuestran, un día los devuelven. Esa fue la primera carta.
comenzó a trabajar la inteligencia del ejército, la inteligencia policial, pero mi padre no aparecía y pasaban los meses, pasaban los días, la familia desesperaba y no había ni rastro ni huella donde se encontraba. Su destino comienza a cambiar porque el trato de prisionero de guerra deja de realizarse. Comienza a verse una letra mucho más no tan firme, no nos habla ya de tantas cosas, preparativos de hagan esto, hagan el otro. Comienza de alguna manera él a darse cuenta que ese trofeo de guerra no iba a ser devuelto. Comienza entonces a prepararse él para morir en Dios y en la patria, y comienza a nosotros, su familia, a prepararnos para sobrevivirlo de la mejor manera, sin odios, sin sed de venganza. Y así lo hicimos durante 30 años, que pusimos permanentemente la otra mejilla, mantuvimos un silencio, hasta que un día, en el 2003, después de la llegada de Néstor Kirchner al poder, decidimos que era tiempo propicio y oportuno para comenzar a mostrar que nuestros familiares tenían derechos humanos y esos derechos humanos no se habían respetado. Con varios familiares de víctimas del terrorismo nos juntamos y así en el año 2006, junto a Vicky Villarruel, que era una jovencita, abogada, muy investigadora, nos conocimos y pudimos fundar hoy el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas, que en realidad es una muestra cabal de lo que tiene que hacerse en derechos humanos en el país y en el mundo. La historia de mi padre, de alguna manera, se va cada día haciendo más trágica, diluyéndose. Pedimos una prueba de vida porque se hablaba de que podía haber un canje. Ese canje nunca llegó a concretarse porque la expresidenta de la Nación, en ese entonces María Estela Martínez de Perón, se negó a realizarlo. Mi madre quedó con su abrigo puesto esperando ser atendida y no tuvimos la posibilidad que ella interviniera como intermediadora. A mi padre le quedó la última posibilidad de recuperar su libertad y su vida. Le ofrecieron que trabaje para el ERP, para la guerrilla, haciendo bombas, haciendo explosivos, haciendo armas, que era su especialidad. A ese precio no, prefiero la muerte. Y a partir de ahí sus rezos y su entonación del himno nacional se hizo más fuerte y se hizo escuchar en el escaso sótano donde padeció los últimos días de su trágico y largo cautiverio. De cualquier manera, sus pedidos, sus ruegos, sus imploraciones hicieron mella en el corazón de toda la familia, no solo en nosotros, sino en mis primos, en mis tíos, en mis hijos y en todos nuestros familiares y amigos.
Aún suceda lo peor, no deben odiar a nadie y devolver la bofetada poniendo la otra mejilla. Aún suceda lo peor, no deben odiar a nadie y devolver la otra mejilla. Qué difícil. ¿Cuántos días pensé y repensé y maduré ese pedido? No es tan fácil perdonar, pero perdonar salvó mi alma. Y así fui creciendo y realmente trabajando en CELTIB recuperé de alguna manera el aliento para luchar por las miles de víctimas del terrorismo que hoy todavía no tienen consuelo. No hay justicia, no hay memoria, no hay verdad, no hay historia. Hay una mentira falaz, un relato que de alguna manera nos consume día a día, y cada vez que se producen actos como los que hemos visto hoy que tratan de impedir todo esto, es como que echaran sal en nuestras heridas. Pero aquí estamos de pie para decirles que la lucha continúa y la vamos a seguir dando de la mano de la doctora Victoria Villarroel, que es un ejemplo para todos nosotros. Bueno, ¿qué decir después de este testimonio? ¡Viva! 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 Vicky, te necesitamos. Estamos con vos. Sabelo, tenés muchísima gente atrás tuyo en tus espaldas. Gracias por las palabras de aliento. Y a modo de conclusión, la diputada de la Nación, Victoria Villarroel, pronunciará unas palabras de cierre. Buenas tardes a todos. Quiero agradecer muy especialmente la presencia de las víctimas del terrorismo, muchas de las cuales están acá y están desde hace más de 40 años sufriendo el dolor más indecible, que es que tu propio país te niegue. Así que un fuerte aplauso para todas ellas. Quiero agradecer también la presencia de mis compañeros y amigos en La Libertad Avanza, empezando por Lucía Montenegro, que nos ha prestado su casa. Agradecerle también al legislador de la Ciudad de Buenos Aires, Leonardo Seifert, a los diputados provinciales Connie Moragues y Nahuel Sotelo, a Alfredo Olmedo, que vino desde Salta para acompañarnos, y a todos y cada uno de los miembros de La Libertad Avanza que me han hecho llegar su solidaridad y acompañamiento en este momento, muchos de los cuales no pudieron estar presentes porque el autoritarismo está afuera. Y quiero agradecerles a todos ustedes que nos acompañan hoy,
que pasaron un momento difícil para poder ingresar, que tuvieron miedo, pero que pese a todo están acá acompañándonos, no a mí, a las víctimas del terrorismo. Muchas gracias. Hoy estamos realizando un acto de homenaje y recuerdo a las víctimas del terrorismo, porque todos los 21 de agosto en el mundo se recuerda a las víctimas. Acá en la República Argentina, las víctimas de los 70, de la AMIA y de la Embajada de Israel no tienen lugar, porque aquí vivimos en un relato eterno. Sin embargo, en la década del 70, 17 organizaciones armadas, principalmente de extrema izquierda, ocasionaron miles de víctimas. Atacaron a argentinos y extranjeros, a civiles y uniformados, a peronistas, radicales, a políticos, católicos, judíos, protestantes, pobres, ricos, mujeres, niños, ancianos, porque todo el pueblo argentino fue agredido principalmente por montoneros y el Ejército Revolucionario del Pueblo. Organizaciones armadas que actuaron en el ámbito rural y en la provincia de Tucumán, donde pretendieron crear un Estado dentro de nuestro mismo Estado, como le pasó al padre de Graciela, que fue una de esas víctimas. Y también se movieron en el ámbito urbano, donde secuestraban, ponían bombas, asesinaban, donde no les importaba que miles de ciudadanos inocentes, como Laura Ferrari, estuvieran saliendo de una universidad al detonarse un coche bomba y fallecieran de la forma más espantosa que puedan imaginarse. Durante 40 años, las víctimas del terrorismo fueron desaparecidas de la memoria, fueron barridas debajo de la alfombra de la historia, se eliminó cualquier rastro de ellas. Se las negó, se les negaron sus derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación. Ninguna de estas víctimas tiene justicia y puede saber quiénes y por qué las agredieron. Ninguna de estas víctimas puede saber la verdad de lo que sufrieron. Ninguna de estas víctimas puede tener una reparación, ni siquiera moral, del sufrimiento que padecieron a manos de aquellos que trataron de imponernos un Estado autoritario, comunista, basado en la tiranía y en el negar la esencia del ser humano. El Estado también nos viola los derechos humanos. El Estado en democracia nos está violando los derechos humanos, porque aunque el daño lo ocasionó un tercero, el Estado tiene el deber de protección, como lo dice el fallo Velázquez Rodríguez. Y ese deber de protección el Estado lo viola para garantizarle la impunidad a un grupo de violentos que hasta el día de hoy gozan de su libertad y de las garantías que les da nuestra democracia. Desde el momento en que el Estado nos viola los derechos humanos, no nos otorga la verdad, la justicia, la reparación, la memoria, y nos está discriminando, debo decirles, pueblo argentino, que no podemos seguir mirando al costado. En Argentina, 17.380 personas fueron agredidas por el terrorismo. 1.094 fueron asesinadas, 2.368 fueron heridas, 756 fueron secuestradas. Durante la década del 70, pero el terrorismo comenzó mucho antes. De hecho, la primer víctima del terrorismo es una niñita de 3 años, asesinada por una bomba y en la cual aquí está un familiar de ella. 2.
vinimos a reivindicar a las víctimas del terrorismo. Vinimos a darles voz a los que no la tienen. ¿Quién podría oponerse al homenaje a unas víctimas inocentes si no fuera que es cómplice o es parte de los que ponían bombas, secuestraban, asesinaban y derramaban la sangre de estos inocentes? ¿Quién puede oponerse a que por primera vez en esta casa podamos recordar las lágrimas que hemos derramado por nuestros seres queridos, por nuestros amigos, por los argentinos y extranjeros cuyas vidas fueron arrancadas en nombre de una revolución que nadie les pidió? Los que impiden que nuestro dolor sea recordado son los que en nombre de los derechos humanos y de la democracia solo quieren la democracia para ellos y los derechos humanos con exclusividad para ellos. Los que se oponen a este homenaje son los que tienen las manos manchadas de nuestros seres queridos. Son los que monopolizan el recuerdo, porque en nombre del comunismo, del marxismo, en nombre de Montoneros y el Ejército Revolucionario del Pueblo, monopolizan el recuerdo, porque no nos dejan siquiera recordar a nuestros seres queridos. No importa nada lo que digan de mí. Solo importan las víctimas del terrorismo. Solo importa que sean reconocidas, recordadas y que sus agresores dejen de ser protegidos en la impunidad de la cual gozan hasta el presente. Nosotros no le negamos a nadie su derecho a condolerse, a realizar incluso homenaje a gente que integró organizaciones armadas, pero reclamamos también tener el derecho de recordar y de gozar de los derechos humanos para cada una de las víctimas del terrorismo. Después de 40 años de una visión amputada de los derechos humanos y de la historia, después de arrancarnos a cada uno de nuestros seres queridos, a los padres, a los hermanos, a los hijos, a las madres, después de arrancarnos a cada una de las personas importantes de nuestra vida y de demonizarnos y tratar de ponernos una mordaza en la boca, ya no les tenemos ningún miedo. No tenemos miedo. Ya nada pueden hacernos los que trataron de quitarnos todo, incluida nuestra patria. Quiero pedirle al pueblo argentino que tampoco tenga miedo, que nos acompañe a pedir verdad y justicia, porque nosotros lo vamos a hacer hasta el último minuto de nuestras vidas. Muchas gracias. Oír el grito del
Escribía Periodismo para Periodistas. Hacete oír. ¿Tenés algo para decir? Decilo. Envía tu mensaje a info@davidrey.com.ar. On the Radio.